vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena de alegría y me da amor y mucho más. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
al Señor. Si un cristiano está casado con una no cristiana y ella está de acuerdo en vivir con él, que no se divorcie. Y si una mujer está casada con un no cristiano y él está de acuerdo en vivir con ella, que no se divorcie del marido. Porque el marido no cristiano queda consagrado a Dios por su mujer, y la mujer no cristiana queda consagrada al marido cristiano. Si no fuera así, sus hijos estarían contaminados. Palabra de Dios. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer comparte una en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de vivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó, hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti,
El sacramento del matrimonio significa una alianza entre un varón y una mujer para toda la vida. La palabra alianza significa contrato. En el Antiguo Testamento, ese contrato entre Dios y su pueblo. El matrimonio es un contrato de por vida. Y es un contrato que lo hace la voluntad libre de los dos. Nadie les obliga. Cuando se hace libre y voluntariamente, ambos son conscientes de su entrega, ese matrimonio no se disuelve jamás. Es hasta que la muerte los separe. Defienden separarse. La lectura era clarísima de sus padres. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a una nueva persona. Y ya no son dos, dice el Evangelio, sino son una sola carne. ¿Qué es lo propio del matrimonio? Sus propiedades. Es la unidad, el matrimonio católico, la indisolubilidad y la intimidad. Unidad, un solo amor, no se puede compartir, ni por WhatsApp, me he dado cuenta, ¿y por qué se han peleado? ¿Quieren separar? Para yo no encontrar de WhatsApp. Nada, es un solo amor, ese amor no se puede compartir. A eso significa unidad. Así como cuando hay muchas cosas, no sé, no me viene a la mente, pero que no se puede separar. La otra propiedad es la indisolubilidad. Un matrimonio hecho con voluntad, o sea, tú eres consciente, lo haces libre, consciente y voluntariamente, sabes que es hasta la muerte, así como lo estás entendiendo hoy, es así, es indisoluble, solamente la muerte los separa. Voy a hacer una comparación. Cuando tú regalas algo a alguien, regalo, el regalo es para siempre. Cuando tú después de una semana, un año o 10 años lo reclamas, ¿será regalo? El matrimonio es el regalo de tu persona al otro y has regalado totalmente. Entonces, si tú después de 20 años le dices ya no contigo, no quiero saber nada, no fue verdadera adoración. Si el matrimonio es una adoración, es un regalo de tu persona entera al otro. Por eso es que ya después de pasar los años, tú no puedes decir ya contigo no me regalo, ya no se puede. Ya te regalas, es para siempre.
El matrimonio es cuestión de tres, de los esposos y Dios en su corazón. Si Dios no se puede mantener la fidelidad. Por eso el consejo que dice, familia que reza unida, permanece unida. Si se casan y se olvidan de orar, de ir a la iglesia, de confesarse, ciertamente el matrimonio será más difícil. Pero si se cogen en las manos de Dios, las dificultades serán resueltas. Entonces este consejo, familia que reza unida, permanece unida. Esposos que dialogan, solucionan sus problemas. Fíjate cuando se pelean, más fácil es no hablarse. Yo sé que muchos de los que están casados a veces no se hablan 2 días, una semana, 15 días, no sé cómo lo hacen, pero no se hablan. No. Pero no hablarse no se soluciona. O sea, ¿cómo vas a ver el hombre el problema del otro? A veces deciden no hablarse por una palabra dura o un gesto que triste. Al menos el refrán antiguo decía, no, déjelo a las hijas, no, déjelo que se casen para que sepan cómo es el marido. Y claro, el varón somos diferentes. Fíjate el varón, la antropología dice que es así. Somos muy duros en nuestras palabras y en nuestros gestos. Y bueno, esto le hace mucho daño a la mujer que decide no hablar. Pero ¿cómo se solucionaría si no habla? Entonces el consejo es, si dialogan, si conversan, si aclaran sus problemas, no para pelear, sino para solucionarlo, tiene solución. Nunca dejen de dialogar, de conversar, que están de acuerdo que no. Y el otro consejo es, para pelear y discutir, se necesita 2. Alguien tiene que callar, alguien tiene que gritar. Si se responde cuando alguien está airado, empieza la pelea. Alguien tiene que ser, algunas veces el varón, algunas veces la mujer. Pero claro, fíjate que en consejería familiar se aconseja que sea el varón el que calla, porque él es más cabeza, más corazón. La mujer actúa por sentimiento y a veces lleva la pelea por dentro. Pero Dios les va a ayudar en este sacramento. La palabra de Dios de hoy, mira, le preguntaron a Jesús, ¿es lícito separarse de la mujer? Y Jesús dijo, al principio cuando Dios nos creó, no fue así, sino que por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Lo que Dios te dijo, lo que tú le entregaste tu voluntad ante Dios, como Dios es para siempre tu promesa, en Él se mantiene, ya no se puede rectificar. Solamente la muerte lo separa. Pero es un camino de santidad. Es la iglesia chiquita, donde ustedes hacen una familia, donde vienen los hijos, donde ustedes le enseñan a rezar, donde ustedes le enseñan la palabra de Dios, la catequesis, las oraciones, le dan buenos ejemplos. Esa iglesia chiquita, allí Dios está presente en medio de ustedes. Y cuando haya dificultades, oren primero, pidan consejo, nunca se alejen de Dios y las dificultades serán solucionadas. La vida tiene sus problemas. Dicen que el matrimonio funciona bonito, la antropología del matrimonio dice que funciona bonito hasta los 40. De los 40 a los 55 años son años difíciles por los cambios biológicos. La mujer que tiene en esta época, la menopausia. Entonces es una época difícil para ella. Quizá de muchos sentimientos, llora por todo le molesta, cambia. Es como la adolescencia, que te cambia. Y el varón tiene que entenderlo. Pero también el varón a esa época no
cuando el varón se enamoró, ama a una menos a todas. Pero cuando le llegó la menopausia, ama a todas menos a la esposa. Entonces, yo pienso que muchos matrimonios se destruyen porque, claro, la mujer le cogió la menopausia. El varón a la misma época la menopausia. Eso no dura. ¿Qué les puede hacer ayudar a este problema? Es Dios. Tú con Dios vas a entender las luces, las incomprensiones. Sin Dios no lo vas a entender. Pero también un consejo como sacerdote. En la época crítica, las mujeres busquen la ayuda del ginecólogo. Él les va a ayudar con consejos, con medicamentos. Les va a ayudar a comprender su época. Y también el ginecólogo es bueno que llame al esposo, ¿no? Que esa es una época así, para que se puedan sobrellevar. A mí me admira, digo, ¿cómo habrán vivido nuestros padres sin educación? Pero es que ellos, fíjate, nuestros padres se casaron, ellos nunca pensaron en separarse. Ellos se casaron y estaban pensando que van a llegar a 25, 50 años. En su cabeza no había la opción de separarse. Pero ahora nuestra cultura es, se están juntando y ellos ya están sabiendo cuándo se separan. Entonces nuestros padres que decían, yo he peleado mi palabra de Dios y aunque después no me dignificaba, eran heroicos. Eso tenemos que hacer para en la vida perseverar. Les digo yo desde la vida consagrada. A veces es bonito, a veces es difícil. Pero yo también lo pienso. Yo he empeñado mi vida no a los demás, he empeñado a Dios. Por eso, si ahora lo estoy pasando mal, ya pasará, es parte de la vida, es la cruz. Lo mismo en el matrimonio. Tú has empeñado tu palabra ante Dios. Por lo tanto, no debes de que Dios te siga. Vamos a proceder al matrimonio. Los esposos y padrinos de Rosalío y Rosa vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda su vida. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos, la mano derecha, como saludándose, y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. ¿Sabes de él? Rosalío, ¿quieres recibir a Rosa como esposa y prometes ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí. Rosa, ¿quieres recibir a Rosalío como esposo y prometes ser fiel en las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí. El Señor que hizo nacer en ustedes amor, confirme este consentimiento común que se ha manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a bendecir los anillos que se van a entregar al varón. El Señor bendiga esos anillos que se van a entregar al varón en señal de su amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosa, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. Rosa, recibe este anillo. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Amén. Ahora usted. Tú dices Rosalío, su nombre. Recibe este anillo en señal de mi amor. Rosalío, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Amén. Amén. Un fuerte aplauso. Todos de pie. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Rosalío y Rosa, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia, para que Dios les conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los nuevos esposos, Rosalío y Rosa, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo de amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestro hermano Rosalío, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor. Por nuestra hermana Rosa, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille en ella la dulzura y la pureza, la humildad y la prudencia. Roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras familias que aguarden la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoge en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y concede a tus siervos, Rosalío y Rosa, que confían en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, vamos a continuar con la Santa Misa. favor de la Sagrada Ley del Matrimonio y aquel es el creador
y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste la alianza nupcial con el yugo suave de la concordia y el vínculo indisoluble de la paz, para que aumenten los hijos de adopción por la honesta cantidad de los matrimonios santos. Por tu providencia y tu gracia, Señor, que nos concedes de modo inefable el nacer en belleza y el renacer creciente a tu iglesia, por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y con todos los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba la parte, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena con el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de Cristo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, que llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Rosalío y Rosa, a quienes has concedido llegar al día del matrimonio, para que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y en la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu
recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, roguemos humildemente al Señor que derrame la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Si pueden los esposos se arrodillan para esta oración. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y del mismo comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y diste al varón la línea inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la unión conjugal con el sacramento tan excelente que prefigura en la alianza nupcial el misterio de Cristo y de la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del delito. Mira con bondad a estos siervos tuyos que, unidos en matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles en la alianza conjugal. Abunde en tu sierva Rosa el don del amor y la paz, e imite el ejemplo de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confía en el corazón de su esposo, Rosalía, teniéndola por copartícipe y coheredera, y de una misma gracia y una misma vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también por estos siervos tuyos que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y que fortalecidos por el Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo, que su unión sea firme, sean padres de toda la vida, vean ambos los hijos de sus hijos y después de una vida y una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Entonces, soltería. Aide Magdalena. Aide. Margarita.
Thank you.